Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Pero ¿tiene sentido ese título para Jesús de Nazaret? Porque, por una parte, parece ser una reminiscencia del pasado con los reyes absolutos, aquellos que podían decir como Luis XIV de Francia, el Estado soy yo, o un faraón que tiene nada más que súbditos, propiedad personal suya, o los reyes constitucionales modernos, que son simplemente pues, personajes simbólicos y representativos de la identidad nacional. Tampoco le pega a Jesús simplemente ser un personaje representativo de otra cosa. ¿No sería mejor quitar este título y hablar con una terminología más moderna de Cristo líder, Cristo referente? Sí, se puede hacer, pero quizás las palabras tienen su historia y si las sabemos comprender desde dentro, tienen un significado profundo que había que traducir, pero que había también que vitalizar. Porque el refranero español en este sentido es muy plástico y te dice, vive como un rey, o bien ser tratado a cuerpo de rey. ¿Qué quiere decir esto? Vivir como un rey significa aquella persona que tiene todo lo que necesita para ser feliz, que puede decir que ha llegado a un nivel de satisfacción muy conveniente y por lo tanto realmente es envidiado por los demás. ¿Cada uno se siente vivir como un rey? Si esto dependiera simplemente de las circunstancias exteriores, de tener dinero, de tener posición, pues siempre seríamos o eternos aspirantes al trono, porque nunca lo conseguiríamos, o algo así como reyes destronados y exiliados, cuando hemos tenido un cierto nivel social o económico y de pronto lo hemos perdido. Por el contrario, el filósofo griego Platón, 5 siglos antes de Cristo, ya decía que el hombre es rey cuando puede poseerse a sí mismo, cuando realmente no es juguete ni capricho de los demás, y esto tiene que nacer desde dentro. Él decía, un hombre es rey de sí mismo cuando sabe unificar los aspectos más distintos que componen su realidad. Ni lo que tiene de pobre, de humilde, de carencial, le hunde, ni tampoco lo que tiene de don, de tarea, de talento, de ventaja, le sirve para presumir. Es aquel que sabe vivir unificado en todo su ser. En segundo lugar, rey para Platón sería aquel que vive desde la coherencia consigo mismo. Es aquel que cuando habla se está expresando y por lo tanto realmente tiene una identidad consigo mismo que hace que no sea simplemente una pantalla o un fantoche. Y en tercer lugar, decía el filósofo griego, rey de uno mismo es aquel que no se deja someter por los demás, ni por las amenazas, ni tampoco por las adulaciones, sino que puede obrar también en sinceridad. Cada uno de nosotros tiene que plantearse, ¿soy rey en ese sentido? ¿Me poseo a sí mismo o soy un juguete de los demás, consciente o inconscientemente? ¿Me trato como un rey, me tengo respeto a mí mismo y busco obrar desde ahí y ser desde ahí? En este sentido, Cristo es un gran ejemplo de rey, aunque era un pobre carpintero de Nazaret y después predicador ambulante y terminó siendo ejecutado. Porque si era señor de sí mismo, hablaba desde sí, hablaba desde la sinceridad, era auténtico. Y por otra parte, también forma parte del serse rey, de tratarse como rey, el saber tratar a los demás, porque los demás también forman parte de nosotros mismos, somos seres sociales. Es curioso que cuando uno quiere hacer daño, pensemos en la propaganda negativa, pensemos en los enemigos de una nación, enemigos de un sistema político, enemigos de una religión, enseguida intenta rebajar su dignidad humana, primero con epítetos. Eres una zorra, eres un sinvergüenza, es un... Porque parece ser que si nos tratamos como personas, si nos vemos como personas, no tenemos tanto atrevimiento para hacernos daño. El otro tiene que quedarse hundido, abajo, degradado, tratado como un animal y considerado como un animal para poder así tener como una cierta facilidad de abuso y de dominación. Por eso es tan importante tratar al otro como un rey, tratar al otro a cuerpo de rey. Es un tema muy recurrente, incluso en los cuentos infantiles, cómo un trato de cariño, de respeto, puede cambiar una persona.
lo que significa el famoso cuento de la Bella y la Bestia, cuando aquel que había sido castigado por su maldad es tratado con amor y con cariño, se transforma. O aquel cuento recurrente en muchas culturas de la princesa que besa a la rana y por ese beso de amor resulta que se transforma en un príncipe. O esa bella durmiente que solamente es despertada cuando alguien le da un beso de amor. Pues cada uno de nosotros tiene mucho de rana, tiene mucho de bestia, tiene mucho de durmiente y necesita ser despertado y que nosotros ejerzamos ese apostolado y esa cualidad de saber despertar lo mejor de los demás. Es curioso porque es lo que decía Jesús. Cuando tratáis a los demás, tenéis que tratarlos por ellos mismos, pero ver más allá, porque también estoy yo. Y entonces tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Yo estoy allí. Y por lo tanto tienes que tratarlo a cada uno por él, como rey y como si trataras a Cristo rey. Es lo que cuenta una famosa historia de un místico judío que se llamaba Shushia, que fue a ver a una persona importante y como iba vestido sencillamente fue tratado mal, como si fuera un pordiosero. Cuando el rico se dio cuenta de que había tratado así más a un hombre santo y sabio, con ese prestigio, fue a pedirle perdón. Y Shushia le dijo con mucha razón: ¿no me has ofendido a mí? ¿Para qué me pides perdón? Has ofendido a todos los pobres con los cuales tú creíste que tenías derecho a portarse así. Buenos días.